Damos un minutito más y Sergio ya empezamos, ¿vale? Cuando tú me digas. Ya veo que hay bastante gente, así que sin problema, en un minuto ya te doy entrada. Vale, perfecto. Pues Sergio, si te parece, empezamos. Te presento inicialmente un poco la jornada de hoy, ¿vale? Para todos los que sean nuevos, imagino que la mayoría ya me está habituado al formato de las oficinas de Acelera Pyme, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, bueno, una jornada más. Hoy venimos a hablar sobre todo de los beneficios en el presente y el futuro de la facturación electrónica, a raíz también de la nueva ley que salió a finales de septiembre del año pasado y cómo los profesionales y las empresas de aquí en adelante tendrán unas ciertas obligaciones para las relaciones entre ellos y la facturación entre ellos. Sergio Ruiz es el encargado, es el ponente de esta jornada. Durante 45, una hora haremos la sesión inicial donde expondrá todo el futuro y todo el devenir de este tema y después dejaremos 10-15 minutitos para que hagáis las preguntas pertinentes por el chat de la sesión, ¿de acuerdo? Así que, Sergio, cuando quieras, adelante, por favor. Perfecto, pues buenos días Bienvenidos a y buenos días a todos. todos. Buenos días, muchas gracias a la Cámara por permitirnos dar esta jornada para contaros un poco cuál es la realidad de la facturación electrónica y cómo va a evolucionar de aquí en 2 años hasta que de forma totalmente obligatoria pues tengamos que utilizarla todos, ¿vale? Vamos a hablar de qué es una factura electrónica, cuáles son los beneficios, cuándo es a día de hoy la factura obligatoria, cómo se hace para enviar una factura a las administraciones públicas, pero también vamos a hablar, como decíamos, de cuál es el futuro. El futuro está marcado por una ley que se llama la Ley Crea y Crece. Y al final, pues voy a explicar un ejemplo práctico de envío de facturas electrónicas con un servicio que tenemos gratuito por si alguno tenéis alguna necesidad. Y finalmente, pues habrá una sesión para las dudas, que no sé si Daniel, si las pueden ir haciendo en el chat, a lo mejor a medida que vamos hablando, y así no se os quedan para el final, ¿vale? Aunque las Sí, claro, sin contestaré todas al problema. final. Perfecto. Pues empezamos ya. Una factura electrónica es lo que es una factura, es decir, una factura es un documento de emisión obligatoria, porque así lo dice la Ley General Tributaria y el Reglamento de Facturación, que tiene una serie de contenidos, emisor, receptor, un receptor no siempre, porque puede ser una factura simplificada, una serie de datos que valen para dar el soporte documental a las operaciones económicas y fundamentalmente al soporte del IVA, ¿de acuerdo? Para eso es para lo que la ley identifica la obligación de emisión de factura electrónica y, perdón, de factura, ¿vale? Y ese mismo documento, con esos contenidos exactamente los mismos, pero en vez de ser en papel, en un documento electrónico que también se transmite electrónicamente, pues es a lo que nos referimos con factura electrónica. Y tienen los mismos efectos desde el año 2003 que una factura en papel. Cuando hablamos de factura electrónica, generalmente todos tenemos en la cabeza al menos dos, ¿vale? Y una es el PDF, ¿vale? Que al final es una foto, una imagen de esa factura en papel que teníamos antes, ¿vale? De hecho, muchas veces lo generamos de forma previa a la impresión a la impresión en papel. Y luego, otro tipo de facturas que es la factura electrónica que nos obliga a utilizar los clientes públicos, la administración pública. Esta última, la factura electrónica estructurada, que generalmente en España conocemos como factura electrónica Facturae, XML Facturae, ¿vale? Es a la que nos vamos a referir cuando hablamos de factura electrónica. ¿Y el PDF qué pasa con él? Pues que el PDF va a desaparecer. El PDF, la legislación comunitaria, la directiva y
por tanto también la ley española, que no puede ir en contra, ¿vale? No le dan la validez y no la denominan factura electrónica. La factura electrónica la llama la norma, es un documento electrónico estructurado, es decir, aquel que se puede procesar de forma totalmente automática. Un documento PDF, como decíamos, es una imagen, es una foto, con lo cual hay que hacer un escaneo y a partir de ahí hay que hacer generalmente reconocimiento óptico de caracteres, y con eso ya después hacemos la corrección, porque muchas veces confunde una fecha de emisión con la fecha de pago o con la fecha de la operación, ¿vale? Que son conceptos diferentes, y por eso muchas veces hay que hacer la corrección y a partir de ahí ya podemos utilizarla. Pues para que no ocurra eso, la directiva elimina el PDF dentro de las facturas electrónicas y por tanto la legislación también. Así que decía, siempre que en este webinar hablemos de facturación electrónica, y ya de ahora en adelante vosotros deberéis hacer lo mismo, estamos hablando de datos estructurados, ¿vale? XML factura E o un formato VL, que ahora veremos un poquito más adelante, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de la facturación electrónica? Pues en principio ahorra costes de impresión y envío postal. Recordar que ahora mismo el sello ya vale solo 75 céntimos, más sobre, más tinta, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora también el ciclo de tramitación y cobro. Si antes tardaba correos 3-4 días en entregar una factura, en lo electrónico sabéis que esto es inmediato, con lo cual esos 3-4 días deberíamos agilizar el cobro. Automatiza o permite la automatización de la revisión de la factura. En papel todos estamos haciendo el punteo para ver si las cosas casan con el pedido o con el albarán, si los precios son los que nos dijeron en su momento, etcétera. Todo esto obviamente se puede hacer ahora con la facturación electrónica de forma automática y por tanto se reducen muchísimo los errores humanos y los flujos son más eficientes. Podemos hacer lo mismo en mucho menos tiempo, ¿vale? Ahorra espacio de almacenamiento. Todos somos conscientes de que en tiempo atrás, con la factura en papel, en algún sitio de nuestra compañía había una serie de carpetas, facturas 2000, facturas 2001, facturas 2002, perfectamente ordenadas por si venía la inspección, ¿vale? Eso no nos hace falta porque ahora la facturación electrónica la podemos conservar en un archivo electrónico, ¿vale? Y además eso permite también que no tengamos que ir a buscarla a ese archivo, sino que automáticamente desde nuestro ordenador hagamos una búsqueda y localicemos esa factura. Reduce también el riesgo de recibir facturas falsas. Como sabéis, la mayoría de las facturas electrónicas se suelen firmar y nadie que va a hacer una fechoría firma esta fechoría y dice soy yo, que es lo que ocurre cuando firmas una factura, ¿vale? Con lo cual, pues ese riesgo se reduce. Simplifica el comercio con otros países porque, por lo menos en el ámbito europeo, como todos estamos obligados por la misma directiva al tema de la facturación electrónica, la directiva 55/2014, pues los formatos en toda Europa deben aceptarse los mismos, que ahora veremos cuáles son, y por tanto no hay que estar haciendo diferencias en función de quién sea nuestro cliente. Y además todo esto puede estar perfectamente integrado con las aplicaciones internas de la empresa, con el software de facturación, con el software de contabilidad, etcétera, 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 ¿vale? A día de hoy, ¿cuándo es obligatoria la factura electrónica? Pues a día de hoy solo hay dos obligaciones, ¿vale? Una, cuando nuestro cliente es público, porque, y hablo público de forma genérica, un ayuntamiento, por supuesto, un ministerio, una comunidad autónoma, pero también las empresas públicas, las universidades, todos esos receptores tienen la obligación de recibir factura electrónica y nosotros tenemos la obligación de emitírsela. Y hay una segunda obligación legal, ¿vale? Que apareció un par de años después. La primera está en vigor desde el 15 de enero del 2015 y decía 2 años después apareció la obligación cuando nuestro cliente, no siendo público, siendo una empresa privada, pero a su vez nuestro cliente trabaja para la administración pública y nosotros en ese proyecto somos los subcontratistas. Entonces, la administración pública lo que dice es, si tú eres subcontratista de la administración, lo que tienes que hacer es que envíale a tu cliente, que es el contratista principal, la factura a través de un portal concreto, que se llama FACB2B, porque así, cuando nosotros vayamos a pagar al contratista principal la obra, pues nos aseguraremos que él te ha pagado a ti, ¿vale? Lo que intentan es favorecer que se pague a las pequeñas y medianas empresas que muchas veces hacen gran parte de la obra, ¿vale? Aunque el contratista principal sea otro.
Nos fijamos en una carretera, se la contratan una de las grandes constructoras, pero luego el movimiento de tierras la hace una compañía, la señalización la hace otra, el asfaltado la hace otra. Entonces, lo que quiere la administración es, pues eso, que cuando se paga al contratista principal, a esta gran constructora, pues que todos los demás también cobren. Y hay una última obligación que no es una obligación legal, ¿vale? Pero es una obligación mercantil porque nos la damos nosotros. Esa obligación mercantil es cuando hay un cliente que nos dice, no, para ser proveedor mío tienes que firmar un contrato de condiciones generales y dentro de esas condiciones generales está la facturación electrónica. No es una obligación legal, ¿vale? Pero nosotros, igual que nos hemos comprometido pues, a unos plazos de entrega, a unos acuerdos de nivel de servicio, a la entrega de una serie de bienes o servicios, también nos hemos obligado, por la firma del mismo contrato, a hacer facturación electrónica. Insisto, no es una obligación que nos venga legalmente, no la hemos autoimpuesto, como tantas otras que nos imponemos todos los días cada vez que firmamos un contrato, ¿vale? Esto en España se hace a través de esta factura electrónica que hemos llamado antes XML Facturae, ¿vale? Pero en toda Europa, la directiva europea lo que habla es de dos formatos que deben de ser comunes para que no haya en cada país un formato propietario, ¿vale? Para que de verdad pues, puedan fluir las facturas dentro de lo que hemos denominado siempre el mercado único de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en toda Europa es obligatorio el uso de VL, Universal Business Language, o CI, Cross Industry Invoice. Este es un formato de Naciones Unidas y este es un formato que finalmente la Unión Europea hizo suyo a través de una normativa y de un proyecto del que hablaremos también hace poco, ¿vale? Cuando enviamos una factura electrónica a las administraciones públicas, generalmente no se la enviamos a esa administración pública. Lo que hacemos es depositarla en una especie de estafeta, ¿vale? Esta estafeta, como cuando antes la llamábamos a correos, disculpad, cuando la entregamos ahí, esta estafeta lo que hace es darnos el sello de entrada. Que vale, yo ya he recibido, la administración ya ha recibido la factura y ahora se la tengo que entregar o la tendrá que descargar el destinatario. Me explico. Si yo se la envío al Ayuntamiento de Tarragona, pues el Ayuntamiento de Tarragona realmente no tiene portal, con lo cual no se la puede enviar. Se la tengo que entregar, en el caso de Tarragona, si no recuerdo mal, es a través de EFAC, que es un servicio que tiene la OC, ¿vale? Y a partir de ahí es luego el Ayuntamiento de Tarragona el que entra y se descarga la factura, ¿de acuerdo? Perdonad, como estos puntos de entrada hay muchos. El principal es FACE, porque FACE es de uso obligatorio para la Administración General del Estado, para los ministerios, para los organismos centrales, ¿vale? Pero además dio la posibilidad de que todos aquellos entidades públicas que no quisieran tener su propio punto de entrada, pues se adhirían a FACE. Con lo cual, además de las administraciones, las entidades de la Administración General del Estado, pues hay adheridas muchas comunidades, muchísimos ayuntamientos y por eso digo que es el principal. Pero hay muchas comunidades autónomas que tienen sus propios puntos, como decíamos, pues en Cataluña, EFAC, en Andalucía, pues en el gobierno vasco hay varios, tiene GIE, tiene también las diferentes diputaciones tienen uno, el propio gobierno, además de GIE, tiene otro para Osakidecha, para el Servicio Vasco de Salud, y bueno, hay muchos más, ¿no? Hay hasta 50 y tantos al menos. Hay comunidades autónomas que ya desde el inicio dijeron, yo no quiero hacer mi punto de entrada propio, me adhiero a la FACE y ya está. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Y también hay otras, como la Comunidad Valenciana, que lo pusieron en marcha el punto de entrada de facturas electrónicas de la Generalitat, pero una vez que vieron que FACE funcionaba bien y que recibían también facturas por ahí, pues dijeron, pues ¿para qué lo vamos a tener? Lo quitaron, se conectaron a FACE y un gasto menos que tienen, ¿no? Pero este es uno de los pequeños problemas que tiene la facturación electrónica, saber dónde está nuestro cliente para saber en qué punto general de entrada, en qué estafeta, que lo llamaba yo antes, está nuestro cliente para enviarle las facturas. Como se lo enviamos a esta estafeta tiene que enviar las facturas también automáticamente a ese cliente, ¿no? Y dentro de ese cliente, pues puede ser un cliente muy chiquitito. Si buscamos algún pequeño pueblito, pues muchas veces como solo está pues el alcalde, el secretario y el interventor y poco más,
pues allí casi llegue como llegue la factura, pues la van a tramitar los que están, ¿vale? Pero en entidades grandes, ¿vale? Pues no es lo mismo la delegación de urbanismo que la delegación de movilidad, que la delegación de juventud, o lo que sea. Todos ellos son organismos con capacidad de contratar, por lo tanto, con capacidad, con posibilidad de que le lleguen facturas electrónicas y luego las tendrá que pagar pues, la intervención o la tesorería o quien corresponda. Para tramitar eso y tramitarlo automáticamente, ¿vale? Todos los órganos de la administración tienen una serie de códigos. Cada órgano de la administración con capacidad de obrar, pues tiene un código que se llama código DIR3. Y casualmente son 3 también los códigos que hay que poner en las facturas para identificar el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, de tal forma que esa estafeta sepa cómo enrutar perfectamente esa factura para que pase por estos órganos y al final recibamos el pago, ¿no? Por eso hay que poner los 3 códigos DIR3. Y otra de las ventajas de la factura electrónica es que antes, cuando enviábamos una factura, no sabíamos qué pasaba. La enviábamos y si queríamos saber si había llegado o no había llegado, si iban a procesar, pagarla, etcétera, teníamos que llamar al cliente. A día de hoy, en la facturación electrónica, pues lo que ocurre es que los clientes son capaces de decirnos, oye, igual que nos dieron primero en esta estafeta que decía yo, en este punto general de entrada, nos dicen, oye, ya he recibido la factura, ¿vale? Pues también nos pueden decir luego ya el cliente, oye, la he aceptado, la he rechazado, ¿vale? O lo que corresponda, ¿vale? Y si te la han rechazado, obviamente, entonces hay que llamarle para saber por qué el motivo y porque sabemos que ya no nos van a pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo podemos ver de forma automatizada y no hay que estar llamando a los clientes, ¿vale? Esto es lo que ocurre en España. ¿Qué ocurre en Europa? Pues en Europa lo que ocurre es que existe algo muy similar a lo que existe aquí. Existen puntos de entrada. Pero la Unión Europea hace ya muchos años, en el año 2008, se dio cuenta que estaban creciendo los formatos nacionales, igual que nosotros tenemos factura E, pues los italianos tienen factura PA, los alemanes Subfer o Xregnum, los suecos Sbec Factura, y, bueno, un montón de ellos, ¿vale? Entonces dijeron, no, esto tiene que ser un mercado único porque aquí la circulación de bienes, mercancías, personas tiene que estar sin límites, ¿vale? Y si cada uno hacemos un formato no nos entendemos, entonces le estamos poniendo límites. Con lo cual vamos a impulsar que haya un modelo único, un modelo común para todo el mundo igual. Y crearon el proyecto PEPOL. PEPOL es el acrónimo de Pan-European Pan-European Public Procurement Online, ¿vale? Es una red de aprovisionamiento, no solo de facturas pedidas al barney, de e-procurement, ¿vale? Que en principio era público y era para hacerlo todo online, ¿vale? En esta red, ¿vale? Es a la que los diferentes puntos de entrada de los diferentes países, pues SPAP en Portugal, Chorus en Francia, Mercurius en Bélgica y así sucesivamente se han ido uniendo. Con lo cual, esta red tiene una ventaja, que envías a esa única red las facturas y ya la red se encarga de irlas colocando, ¿vale? En los diferentes puntos de entrada. Tú no tienes que saber, ¿vale? Se lo envías igual por esta red a un sueco, que a un alemán, que a un belga, que a un noruego o a un griego, ¿de acuerdo? Porque están las administraciones públicas ahí. Ojo, cuando se puso en marcha la red, ya de forma operativa funcional en el 2011, en ese momento se permitió, porque al principio esto solo era para recibir en las administraciones públicas, se permitió que las empresas también estuvieran en esta red. Con lo cual, a partir de ahí, se han ido incorporando empresas y ya no solo encontramos aquí al Ayuntamiento de París, ¿de acuerdo? Sino encontramos, pues a finales del año pasado, había más de 700.000 compañías de toda Europa, incluso otras de fuera de Europa, que ya estaban en esta red, porque esta red también se ha ido abriendo a otro tipo de países. Por ejemplo, está entrando ahora mismo Japón, está Australia, está Singapur, está Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Se está convirtiendo en el modelo de facturación electrónica en medio mundo. Es, como lo generó la Unión Europea, perfectamente compliance con los formatos de la Unión Europea, ¿vale? Con el formato VL, ¿de acuerdo? Y, insisto, no solo permite el envío de facturas, sino de pedidos, de albaranes y todos los documentos de la cadena de suministro. Para estar en esta red, lo único que hay que hacer es estar, digamos, de la mano
de lo que se denomina un access point, ¿no? Un punto de entrada. Y entonces, pues que sepáis, si alguien lo necesita, que B2B Router es PEPOL Access Point, ¿vale? Y por tanto podemos dar servicio aquí a esta red. Con esta red solo tiene un pequeño problema, y es que el gobierno español, desgraciadamente, no ha querido adherirse. Es el único gobierno de Europa que no está adherido. Hay una honrosa excepción, que precisamente son las administraciones públicas catalanas. Con lo cual, si entráis en PEPOL y miráis quién está inscrito, veréis, por ejemplo, a todos los ayuntamientos catalanes, a la Generalitat, a la Diputación de Tarragona, de Barcelona, etcétera, pero no encontraréis al Ministerio de Industria o al Ministerio de Economía, ¿de acuerdo? Porque el gobierno todavía no ha dado el paso y somos los únicos en Europa que no estamos aquí. Esperemos, esperemos que esto llegue, porque esto simplificará el comercio para todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar? Esto es la obligación que existe actualmente, insisto, existe en España y existe en Europa. En todos los casos, como muy tarde, desde el año 2019, que es cuando la directiva dice a partir de este momento todo el mundo tiene que recibir factura electrónica, ¿vale? En España ya sabemos que empezamos antes, el 15 de enero del 2015. Pero decía, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues mira, es obvio que todo va a evolucionar a lo electrónico, ¿vale? Pero eso lo sabemos todos. Pero es que el propio Parlamento, en febrero del año pasado, el Parlamento Europeo, le pidió a la Comisión, a través de este documento que vemos en pantalla, que literalmente dice, estudie la posibilidad de introducir gradualmente la facturación electrónica obligatoria en toda la Unión Europea de aquí a 2023. ¿Vale? Ya se lo pedía el Parlamento a la Comisión para que legislara para esto. Es decir, que esto iba a venir, pero es que ya las instituciones lo están impulsando. En algunos países ya lo es, en toda Latinoamérica, por ejemplo, la facturación es obligatoria, desde Argentina o Chile en el sur hasta México en el norte. En todos los países la facturación electrónica es obligatoria, ¿vale? Y en el caso de Europa también lo es en Italia, la facturación electrónica entre empresas, ¿vale? Me estoy refiriendo. Entonces, en España también lo va a ser, y lo va a ser a raíz de la publicación de esta ley. Se llama la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, es la Ley 18 del 2022, ¿vale? Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de septiembre pasado y está en vigor desde el día 19 de octubre, ¿vale? Y lo que hace es que incluye la obligatoriedad de la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y profesionales, ¿vale? Aquí tenéis el documento por si lo queréis ver en el BOE, ¿vale? Decía que introduce la obligación de factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y profesionales, no con particulares. Si vuestro cliente es particular, le podéis dar el ticket de toda la vida, ¿vale? Pero si vuestro cliente es un empresario o un autónomo, tendréis que facturar electrónicamente. Y al revés, ellos os tendrán a vosotros que facturar electrónicamente si sois empresarios autónomos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la ley. ¿Y por qué lo dice? Y luego cada uno pensaréis lo que haréis, pero la norma habla que lo que quiere es cortar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Cómo hacer esto? Pues mete la facturación electrónica no como fin, no para que seamos más modernos, no para que seamos los primeros en usar facturación electrónica, sino la mete como medio. Como medio de control, sabéis que en España, como en general en el sur de Europa, no se paga especialmente bien y a tiempo, ¿vale? Los 60 días máximos que hay de plazo para pagar se superan y con creces en muchos casos. Entonces, como la facturación electrónica, cada dato está en su sitio, ¿vale? Pues en una facturación electrónica el gobierno puede saber exactamente cuál es la fecha de pago en la que debería de pagarse esa factura, ¿vale? Y obligando al pagador a comunicar la fecha de pago real, pues por diferencia entre las dos, se ve si el pagador ha pagado a tiempo o no ha pagado a tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se derivan las acciones que correspondan. Para eso mete el gobierno la facturación electrónica y es lo que explica la ley, ¿de acuerdo? A los operadores nos pedirán información de los plazos en los que se están pagando las facturas. A los malos pagadores tendrán una serie de sanciones que ya están reguladas, ¿vale? Si son pagadores que deben por encima de los 600.000 euros, les publicarán en determinadas listas. Si les impedirán presentarse a concursos públicos, les impedirán recibir ayudas públicas, etcétera, 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 ¿vale? Para eso se mete, insisto, la facturación electrónica. ¿Qué dice exactamente la ley? Dice eso,
todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Insisto, no con particulares, ¿vale? Pero, ojo, que si pongo un caso, si yo voy a comer con mi familia a un restaurante y pago yo, pues me darán el ticket de toda la vida. Pero si yo voy a comer con un cliente o con un proveedor, ¿vale? Y lo pagamos y al final que lo va a pagar es la compañía, la empresa, esa factura sí tiene que ser electrónica. Y estamos hablando de un restaurante o de una gasolinera o de cualquier otra empresa. ¿De acuerdo? O sea que, además, todas las empresas, incluso las que venden al público, tienen que recibir facturas electrónicas de sus proveedores. Recordar que no son facturas PDF, son facturas electrónicas, factura E o VL, ¿vale? Con lo cual, al final, todas las empresas tendréis que hacer algo para estar, bueno, pues ser capaces de entender este tipo de facturas. Tienen que expedirlas, es decir, emitirlas, remitirlas. ¿Qué significa esto? Pues sí, la factura siempre ha habido que remitirla. Cuando tú lo decía así la norma, cuando tú envías una factura en papel, se la enviabas a tu cliente a través de correos. Eso es remitirlo, ¿no? Pero muchas veces con la factura electrónica hay compañías que han dicho, si quieres facturación electrónica, entra en mi web y te la descargas. Hombre, pues no, porque si tengo que entrar en la web de todos mis proveedores a descargarme las facturas, pues voy a tardar muchísimo más que como lo hacía antes en papel. Entonces, esto pocas ventajas tiene. No, usted lo que tiene que hacer es remitírmela. Ya le daré yo mi dirección electrónica, la que sea, para que usted me la remita, ¿vale? Y, por supuesto, con mis proveedores en la misma obligación, pues tengo que también recibirla, ¿vale? Dice, y precisamente para esto está, que el destinatario y la emisión de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre el estado de la factura. Lo que he dicho, deberán decir, oye, la acepto, perdón, la recibo, luego si la acepto o la rechazo y en su caso cuándo la pago. Y a partir de aquí es de donde sacará el gobierno la información para sancionar, en el caso que sea posible, a los malos pagadores. Para esto es para lo que se introduce la facturación electrónica. Os habrá ocurrido también que en algunos casos algún cliente vuestro os dice, oye, mira, que soy la central nuclear de no sé dónde y resulta que quiero que me factures hacer electrónica. Y quieres hacerlo a través de el proveedor fulanito. Oiga, ¿cómo me dice usted el proveedor que tengo que coger? Yo cogeré el que yo quiera, ¿vale? No es que yo solo me conecto con fulanito. Bueno, pues precisamente para que este fulanito se conecte con todos los demás, pues una de las cosas que dice la ley es que las plataformas, los operadores de facturación electrónica, deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuita. Y dice también, aunque yo no lo he puesto aquí hoy, ¿vale?, que ningún cliente te podrá obligar al uso de una plataforma determinada. ¿De acuerdo? Así que si alguien nos pide alguna vez, tiene que hacerlo a través del proveedor fulano. No, yo lo hago a través del que yo quiero y usted se conecta. Y si no, pues no se la envío porque usted está incumpliendo la ley, ¿vale? Porque lo que ocurría es que muchas de estas grandes empresas se alían con estos operadores para que les hagan la contabilidad, pero al final la contabilidad se la pagas tú. Porque como te tienes que conectar y cada vez que te conectas te van cobrando X y X y X, al final tienes que tener 7 proveedores de facturación para llegar a todos tus clientes. Con lo cual te sale más caro el collar que el perro. Imaginaros que estuviera ocurriendo en la telefonía. Tendríamos que ir todos con un Movistar, un Vodafone, un Orange y no sé cuántos operadores hay, porque entre ellos no se hablaban, ¿vale? Entonces el gobierno dijo, no, aquí todos los operadores se conectan, obviamente. Y yo llamo desde el que yo quiero y el otro recibe la llamada en el teléfono que él quiere. Pues es lo mismo que está diciendo aquí el gobierno. Yo utilizo el servicio que yo quiero y el servicio de mi cliente o de mi proveedor, como estará enganchado, pues lo recibe y Santas Pascuas, ¿vale? Pero no me obligan a la utilización de una solución predeterminada. Y el que incumpla esto, ¿vale?, pues le pueden sancionar con hasta 10.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que dice la ley. Lo dice en el artículo 12, por si queréis leeros la norma, no hace falta que os la leáis toda, el artículo 12. Y luego tenemos que llegar hasta el la disposición final séptima y octava para ver dos cosas. Uno es, ¿cuándo entra en vigor la ley? Pues la ley ya está en vigor, pero lo que dice es, como hay que aprobar una norma técnica que se llama el reglamento, ¿vale?, el reglamento debería estar publicado antes de 6 meses de la publicación de la ley, es decir, debería estar publicado el 29 de marzo, dentro de unos pocos días. Pero realmente lo han sometido a información pública la semana pasada, con lo cual, ¿vale?, este reglamento se va a demorar un par de meses aproximadamente, ¿vale?, en su publicación. A partir de ahí,
si facturáis más de 8 millones de euros, tenéis un máximo de un año para adaptaros. Y si facturáis menos de 8 millones de euros, tenéis 2 años para adaptaros. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la disposición final octava. Y también dice que los formatos, al menos para utilizar facturación electrónica, serán los de la Unión Europea. ¿Vale? Además de nuestro Facturae, serán al mínimo los de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos que empezar a pensar es, oye, ¿cómo nos afecta? ¿Y cómo nos afecta? Pues, como vamos a ver ahora. Hasta la fecha, probablemente, si habéis tenido, si tenéis muchos de clientes, muchos de vosotros tenéis poco cliente público, a lo mejor le enviáis una factura, 2 al mes, ¿vale? Pues, hombre, como son pocas, lo hago a mano, ¿vale? Y lo habéis venido haciendo a mano, habéis exportado, utilizado a lo mejor el programa Facturae del Ministerio, generáis la factura, luego la subís el portal. Bueno, total, para una o dos. Claro, pero ¿qué ocurre cuando sean para todos los clientes? Que no podéis estar haciendo todo eso todos los días, generando las facturas y subiéndolo a los diferentes portales, ¿no? Entonces tenéis que pensar que la solución manual que habéis tenido hasta ahora probablemente no es útil y tenéis que pasar a una solución automática, ¿vale? Tanto para emitir como también para recibir, ¿vale? Cuando recibíais emails y hacéis la contabilización manual. Una de las ventajas que tiene esto es que al recibirlo en electrónico estructurado, ¿vale? Podéis automatizar todo eso, incluso la contabilización. Todos los gestores lo van a ver una maravilla, ¿no? Porque ellos mecanizan mucha información y a partir de ahora, pues todo esto lo van a poder automatizar en gran medida. Y las propias empresas que hacen su contabilidad propia también, ¿vale? En cuanto a formatos, papel desaparece, salvo para personas físicas que no sean autónomos. Los autónomos son considerados a los efectos empresarios, ¿vale? Desaparece también el Facturae que teníamos. A partir de ahora tenemos Facturae y VL, ¿vale? Esto es lo que tenemos que aceptar desde ya. En muchos casos, sobre todo si sois grandes receptores, lo que teníais o los que estáis pensando es decir, oye, pues pongo un software de digitalización y con ese software de digitalización, pues extraigo los datos y trato de hacer la contabilización está más o menos automáticas. Bien, eso era antes. Pero ahora, como ya va a venir todo estructurado, la digitalización en el escáner no me va a hacer falta. En el caso de las facturas, absolutamente para nada. No hace falta que inviertan eso. Si alguno estáis pensando en hacerlo, pues no merece la pena porque en un año o 2 años no va a dar tiempo a amortizar el escáner, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es buscar un servicio de facturación electrónica que me haga todo eso, que entienda las facturas, que me las muestre y que me pueda dar este servicio. Y por último, el tema del archivo que da mucha guerra. Decía, todos somos conscientes de que en nuestras compañías había carpetas con facturas por años, ¿vale? Y era generalmente un archivo físico. Cuando empezaron a llegar las facturas electrónicas, empezamos a tener físico y electrónico. Y muchas veces no sabíamos dónde estaba la factura o todas las electrónicas no las habíamos guardado porque como nos llevan a diferentes mails dentro de la empresa, pues esto es un lío y algunas se me ha olvidado y no la he guardado y resulta que cuando llega la inspección justo me pide esa que no la tengo o no la tengo bien guardada, ¿no? Y a partir de ahí pues se pueden derivar en montones de problemas, ¿no? Entonces lo que hay que buscarse es, ahora que van a ser todas electrónicas, pues un archivo electrónico y con garantías. ¿Vale? Porque además otra de las cosas que dice la ley es que a cualquier cliente le podemos, si nos pide una factura, incluso 4 años después de que le vendimos el producto, le dimos el servicio, le tenemos que volver a enviar la factura gratuitamente y sin coste, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener la mano para poder darle un botoncito de enviar y ya está, ¿no? Entonces, estas son las cosas en las que debemos de pensar a partir de ahora, ¿vale? Y esto que os he contado ahora es un poco la teoría, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo podemos presentar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y lo que voy a hacer es compartir otra. Espera un segundín, por favor. Vale. Vuelvo a compartir pantalla para ver el ejemplo práctico. Vale. B2B Router es un servicio de facturación electrónica, ¿vale? Esto permite facturar a clientes públicos o privados, ¿no?
Y una de las ventajas que tiene, ¿de acuerdo?, es que uno se puede dar de alta absolutamente gratuito. Simplemente buscáis BitRouter, pincháis ahí en Regístrate gratis, ponéis vuestro correo electrónico y ponéis una password y a partir de ahí ya podéis empezar, ¿vale? Simplemente tenéis que dar un check aquí a autorizar los datos personales que se van a utilizar obviamente para enviar las facturas y para que conocéis las condiciones de uso. Dándole continuidad entraríamos. Yo, como ya tengo el usuario creado, pues simplemente lo que hago es entrar y llego a mi servicio de facturación, ¿vale? Insisto, esto es totalmente gratuito para facturar a las administraciones públicas. Cuando entramos en el servicio, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra empresa, ¿vale? Yo tengo mi empresa, la he llamado Seruma, ¿vale? Estos son obviamente datos ficticios, es simplemente las iniciales de mi nombre, ¿vale? Le puedo subir un logo para cuando se muestre una imagen PDF, por ejemplo, de la representación de la factura, pues sea el que queremos. Ponemos nuestros datos postales y pues un dato de la persona de contacto y le damos a guardar y a partir de ahí ya tenemos configurada nuestra empresa, ¿vale? Podemos incluir los datos del registro mercantil por si queremos incluirlos en las facturas. Podemos, aunque una vez que decimos de qué país está la compañía, por defecto, ¿vale?, se han creado los impuestos de nuestro país, los más habituales, ¿vale? Pero si tuviéramos que añadir uno más, pues podríamos darle aquí y añadimos el impuesto. Imaginaros que estáis en Canarias y hay que incluir el IGIC, pues lo podemos pinchar aquí y lo incluimos. Podemos incluir un texto legal y, bueno, en algunos casos, que no ocurre ahora en el territorio del que estamos hablando, pues si hay que hacer declaraciones de impuestos como en el País Vasco, pues simplemente se habilita y también permite hacer esta parte de declaración de las facturas como impuestos. Y aquí tenemos datos de cobro, cuentas corrientes, ¿vale? O incluso aplicaciones, aquellos que vendéis, por ejemplo, en una tienda online y tenéis que cobrar con tarjeta, pues utilizáis Stripe, ¿vale? Conectamos esto con nuestro servicio con Stripe y a partir de ahí lo que permite es que cuando el cliente os pague, pues la factura ya se ponga automáticamente como pagada, ¿vale? Hay muchos más datos de conexión, de personalización, oye, genera el número de factura electrónicamente o haz los redondeos de una manera o de otra, utiliza el visor por defecto o ve el original de la factura, ¿de acuerdo? Un texto legal si lo queremos incluir en las facturas. Cuando hablamos de facturas recibidas, validarás, exige firma o no exige firma, ¿vale? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y notificaciones también para cuando nos llegan facturas o para cuando nos llegan rechazos, aceptaciones, etcétera. Si queremos firmar con un certificado propio, lo podemos hacer, aunque nosotros siempre recomendamos que esto lo desmarquéis, porque así firmaremos las facturas, la firma el propio BitRouter en nombre y por cuenta de vuestra compañía. Esto es perfectamente válido porque así lo recoge el artículo 5 del reglamento de facturación, con lo cual os quitéis hasta el problema de tener que estar subiendo el certificado, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso se pueden personalizar, si se envían por correo, los mensajes de envío y los mensajes de facturas pro forma o presupuestos, ¿vale? Con todo esto, cada vez que lo vamos modificando, le damos a guardar, ¿vale? Y con eso ya tenemos la empresa. Si la empresa fuera grande, podríamos llegar a configurar, oye, digamos, determinadas unidades organizativas. Es más, si fuéramos un grupo de empresas, como veis aquí, yo tengo varias empresas y las podía gestionar todas desde el mismo sitio. A partir de ahí, eso ya lo haremos solamente una vez, la primera vez, ¿no? Nos va a llevar 10 minutos. El que no sepa cómo hacerlo es tan fácil como entra aquí y en la parte de documentación, que la vamos a abrir, pues aquí tenemos, oye, registrarse, primeros pasos, etcétera, 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 y le ayuda a ir haciendo todas estas cosas, ¿vale? A partir de ahí lo primero que tenemos que hacer es decir, oye, voy a definir un nuevo cliente. Entonces, yo quiero definir un nuevo cliente y voy a buscar un nuevo cliente. A ver, voy a buscarme un NIF. Y voy a dar de alta, por ejemplo, pues al Ayuntamiento de Tarragona. Le doy de alta al NIF. Y mira qué casualidad, o qué no casualidad, ¿vale? Que al Ayuntamiento de Tarragona ya le conoce, ¿vale? Es decir, BitRouter, una de sus ventajas, de sus funcionalidades es que conoce a la mayoría de nuestros clientes, ya los tiene aquí.
Conoce no solo su dirección postal, por supuesto, sino lo que es más importante, cuál es su dirección electrónica. Oye, está en EFAC, ¿vale? Y por tanto ya sabemos cómo enviarle facturas al Ayuntamiento de Tarragona. Ahí no nos dice cuál es el órgano gestor, la unidad tramitadora, los códigos RIS-3. Sí, nos los dice, lo vamos a ver ahora. Lo que pasa que si tuviera uno, lo habría puesto aquí solo. Si fuera un intento pequeño y solo tuviera una terna de códigos DIR3, los habría puesto aquí. Pero como tiene mucho, no nos da el espacio para poner todos los que tiene. Entonces, vamos a ver ahora que existen, ¿vale? Y con esto, pues simplemente le damos a continuar y creamos, ¿vale? El método de cobro, pues el que corresponda. Oiga, cargar en cuenta, transferencia bancaria, lo que sea, ¿vale? Y con esto ya hemos dado de alta pues el cliente. Elegimos el idioma, pues oye, lo vamos a hacer en catalán y a partir de aquí ya tenemos el ayuntamiento dado de alta, ¿de acuerdo? Es sencillo. ¿Esto ocurre solo con los clientes públicos? No. Esto ocurre con cualquier, vamos, no con cualquiera, porque muchas compañías, obviamente no conocemos todas las compañías que hay en España, ¿no? Pero todas aquellas que emiten o reciben electrónicamente, las vamos conociendo. Si yo hago esto también, este ya ha estado de alta, ¿vale? Y ahora voy a dar de alta, pues otro contacto. Y voy a dar de alta, en este caso, un cliente privado, por ejemplo. Pongo este NIF. Le doy a continuar y dice, este es Dragados, ¿vale? Exactamente igual. Ya conocemos su dirección postal, también conocemos su dirección electrónica, que en este caso no es EFAC, ni FACE, es FACE B2B, que es el de para empresas. Y aquí también tiene los códigos de enrutamiento, al ser una empresa privada que está en FACE B2B, solo en este caso tiene que tener un código que se llama DIRE, ¿vale? Que también lo tendremos, lo podríamos ver a continuación y no os preocupéis que lo tienes. Con lo cual, pues ya estaríamos, ¿vale? Habríamos dado de alta el cliente dándole a continuar, ¿vale? A partir de ahí dice, oye, vamos a emitir nuestra primera factura. Pues tan fácil como nos vamos aquí a ingresos, decirle que queremos emitir una nueva factura, seleccionamos el cliente y aquí pues seleccionamos el Ayuntamiento de Tarragona. Aquí lo tenemos. Y como veis, nos ha salido una pestañita aquí, que son precisamente los códigos DIR3 que tiene este ayuntamiento. Si hubiéramos seleccionado Dragados, como puede tener también códigos DIRE, también apareceríamos. Si seleccionáramos Carrefour, pues como tiene puntos operacionales, también apareceríamos. Es decir, salen los datos adicionales que nos suele pedir este cliente concreto, ¿vale? Para enviar la factura. Imaginémonos que es pues, para la contratación de obras y servicios en ciudadanía e inclusión, ¿vale? Pues simplemente le damos aquí a continuar, ¿de acuerdo? Y ahora ya la factura, como yo la tengo que me ponga el número automático, me da el 21, pero lo podría cambiar, podría poner el 22 si fuera correspondiente, podría poner la serie. Si no estuviera contento con los códigos de 3, los puedo llegar a modificar. Y si el cliente me pide, oye, me tienes que dar, porque como esto era una delegación de obras, me tienes que dar el número del expediente. ¿Vale? Pues el número de expediente era XP 4569. Pues lo pongo aquí y le doy a continuar, ¿de acuerdo? Y ya tengo los datos, digamos, de cabecera y pie de la factura. Y a partir de ahí puedo hacer una factura. Imaginaros que son, pues, obras de, yo qué sé, de asfaltado. ¿De acuerdo? Precio unitario, pues, 1000. ¿Vale? Si tuviera que poner una nota, la podría poner aquí, ¿de acuerdo? Si tuviera que poner un texto legal, recordar que esto, si lo pones en configuración, ya se pone solo, ¿vale? Le damos a guardar y vista previa y ya tengo mi factura, ¿vale? Recordar que esto lo tengo aquí porque es el logo que yo tenía subido de ejemplo, pero si lo cambio saldrá el suyo. Como veis, aquí están los códigos DIR3, ¿vale? Del ayuntamiento, en este caso de contratación de obras y servicios, ¿vale? En ciudadanía e inclusión, el número de expediente que nos pidieron, la fecha de la factura, el emisor, que en este caso soy yo, con todos mis datos, y pues las obras que hemos puesto aquí, ¿vale? Nos ha calculado el IVA y ya tenemos, este es el texto de la nota legal, que no lo tenemos configurado y por eso sale este, ¿vale?
Y a partir de ahí, pues simplemente tendría que darle a enviar. No le voy a dar a enviar porque si le doy a enviar va a llegar la factura al Ayuntamiento de Tarragona, ¿vale? Esto lo podéis hacer vosotros para todos los clientes públicos, insisto, de forma gratuita. Y por último, y para no alargarnos mucho más, ¿vale? La ley nos obliga a emitir facturas, a hacer esto y a recibir facturas. ¿Y dónde están bueno, antes, si me voy a la lista de facturas emitidas, veréis que aquí a la derecha hay estados. Esta es nueva porque todavía no la he enviado, ¿vale? Pero aquí tengo una aceptada y aquí tengo una rechazada. Estos estados, ¿vale? Estos estados son los estados que el cliente nos ha dicho de tramitación de vuestras facturas. Con lo cual, entrando aquí, no hace falta que llaméis al cliente, ya sabéis cómo él tiene la factura. Obviamente, en este caso, pues tendré que llamar a la Junta y decirle, oye, ¿por qué me has rechazado la factura? ¿Cuál es el error? Para, obviamente, volver a enviársela, ¿de acuerdo? Pero aquí lo tenemos todo. Si quisiéramos descargarnos las facturas, lo podríamos hacer. Y además, al hacerlo, decir, oye, es que yo las quiero en Facturae, o las quiero en VL, o las quiero en PDF. Como veis, las podemos descargar todas sin ningún problema para guardarlas o para lo que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se puede hacer aquí. Y decía, la ley nos obliga a emitir y a recibir. ¿Y cómo se reciben las facturas? Pues en la pestaña de gastos tenemos las facturas recibidas, que obviamente también se pueden descargar, ¿de acuerdo? Y en este caso también están los estados. Estos estados los habremos hecho nosotros. Por ejemplo, esta que la tengo aquí contabilizada, ¿vale? Puedo decir, bueno, pues ya la he pagado, pues la marco como pagada. A partir de aquí le puedo decir un motivo. Está todo ok, ¿vale? No le voy a dar a notificar por email para que no se notifique, pero si quisiera lo podría hacer, ¿vale? Lo marco como pagada y a partir de aquí está. Igual que la marco como pagada, la podría marcar como rechazada y notificar, oye, no me has aplicado el descuento. ¿De acuerdo? Lo marco como rechazada y si hubieran hecho marcar y notificar, a mi proveedor le hubiera llegado la notificación de que esta factura pues la ha rechazado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo llegan las facturas aquí? Pues las facturas aquí pueden llegar de muchas formas. Si vuestro proveedor utiliza también B2B os las puede enviar también automáticamente, ¿vale? Sin ningún problema y de forma gratuita. Si podéis entrar aquí y otra de las muchas opciones de configuración es decir, activo un correo electrónico y entonces activo este check que me permite recibir facturas o pedidas por correo electrónico en los formatos XML e incluso de momento en PDF también, ¿eh? Y al PDF le hace un pequeño CR, ¿vale? Con lo cual, esta dirección para cada uno de vosotros será diferente, será el código de país, vuestro NIF, @b2brouter.email, suministrando este email a vuestro proveedor, os envía las facturas ahí y ya está, ¿vale? Ya las tenéis todas. O insisto, si el proveedor entra en B2B Router y las teclea, pues también os llegan, ¿vale? Y además hay otro tipo de conexiones, ¿vale? Que lo que permiten es conectarnos con diferentes puntos de entrada. Por ejemplo, cuando hablábamos antes, si veíamos el caso de Dragados, pues oye, si yo quiero darme de alta en el portal del gobierno FACB2B, que es donde estaba Dragados, lo vemos aquí. Lo veis aquí. Aquí os podéis dar de alta y decir, el último paso al darse alta es, me los tiene que gestionar una empresa. ¿Qué empresa? Las que están dadas de altas aquí como proveedores. Se los llama entidades de servicios de facturación. Seleccionáis B2B Router y a partir de ahí nosotros todos los días vamos a entrar, vamos a recoger las facturas y las vamos a llevar aquí a la lista de facturas recibidas, ¿vale? Y con esto ya vosotros los podéis, pues en su caso, descargar o lo que corresponda. Esta es la opción gratuita, ¿vale? Con esto, obviamente, también se puede integrar con el RP, ¿vale? Dependiendo de cada RP, pues se hace de una manera u otra
y eso sí que tiene un coste diferencial en función de lo que sea, ¿vale? Pero claro, tiene la ventaja que lo hacéis todo el RP, prácticamente no hay que venir aquí, ¿vale? Y con esto, para dejar unos minutitos de preguntas, yo termino, ¿vale? Si surgen más cosas, las hablamos y entonces pues voy a abrir un poco Daniel, si me vas diciendo las preguntas, tratamos de solucionarlas. Sí, perfecto. Sergio, muchas gracias por explicar, por aclarecer, ¿no? También un poco todo el panorama futuro de la facturación electrónica y sobre todo por poner ejemplos claros, ¿no? Que creo que todos los asistentes aquí en la jornada pueden aprovechar, ¿no? Y ver cómo pueden incorporar en sus empresas, ¿no? Sin más dilación, si queréis, pasamos a poner algunas preguntas por el chat y así Sergio puede contestarlas, ¿de acuerdo? Si ahora, por ejemplo, no nos viene ninguna pregunta, también podéis contactar con nosotros, se lo haremos llegar a Sergio, ¿vale? O si incluso queréis programar una reunión con Sergio, pues también, si estáis interesados, también lo podemos hacer sin problema, ¿de acuerdo? Esperamos unos minutitos, Sergio, a ver si alguien se anima y así si podemos esclarecer un poco más las dudas que hayan quedado. Alguien que rompa el hielo, no os quedéis con la duda, porque recordar que esto es o va a ser obligatorio, con lo cual lo mejor es que tratéis de aclarar todas vuestras dudas, la vuestra particular, para que cuando sea obligatorio pues nos pille el toro. Exacto. Y no habiendo dudas, yo lo que os invitaría, porque muchas veces esto pasa como con nuestros hijos, ¿no? Cuando van al colegio y reciben la primera clase, pues nadie tiene dudas, ¿vale? Y nadie tiene dudas porque nadie se ha puesto a estudiar o a verlo, ¿vale? Entonces, si os dais de alta en el servicio, por cierto, voy a comentar una cosa, si os dais de alta en el servicio y empecéis a emitir y recibir facturas, a partir de ellos empezarán a surgir dudas. Oye, esta empresa que no me sale, ¿cómo la puedo dar de alta? O esta empresa que si tengo que enviarla por correo electrónico, ¿cómo lo puedo hacer? No os preocupéis porque si yo no estoy disponible, que porque yo no soy la persona de soporte, además, el servicio tiene aquí una opción de soporte. Vosotros entráis aquí en soporte, ¿vale? Y decís, nuevo mensaje. Y a partir de aquí podéis, quiero dar de alta a la empresa X y no la encuentro, ¿vale? Simplemente dais a aceptar, se guardará, no lo voy a hacer, ¿vale? Y pues aquí veréis el estado de todos los tickets que se han generado y cuando mis compañeros os lo contestan y cómo os contestan, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que tenéis soporte, aunque sea en la opción gratuita. Es más, si tenéis una duda sobre una factura concreta, imaginaros que es esta, ¿vale? Yo tengo aquí la factura y dice, oye, resulta que quiero aplicarle un descuento y no sé cómo hacerlo. Pues yo cojo aquí y dentro del más digo solicitar soporte. Y entonces ya estoy solicitando soporte justo para esta factura, ¿vale? Me sale este texto, luego aquí puedo escribir, oye, ¿cómo incluyo descuento por línea? ¿Vale? Y lo doy a aceptar, le llegaré a mis compañeros y me contestarían, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún problema en utilizarla y solicitar el servicio sin ningún problema. Por cierto, ya que estamos, me Tenemos una autocontesto pregunta, Sergio, Venga. de Sonia, que nos pregunta si esta solución que nos presentas permite colgar un archivo para presentar facturas de forma automática, de forma masiva. Sí, esta factura sí, no en la versión gratuita, pero igual que yo creo una nueva factura, está la opción de importar, ¿vale? En la opción de importar podemos subir un fichero, dependiendo de la versión que tengamos, podemos subir un fichero, podemos subir 200 ficheros a la vez. Ya, eso sí, hay que generarlo ya tiene que estar en factura E, ¿vale? No me vale PDF, pero a partir de ahí se sube la factura y se envía, ¿vale? Eso no está entre las opciones gratuitas,
¿vale? Pero es una opción que desde 100 euros al año te permite facturas ilimitadas. Muy Es bien. más, le podemos incluso hasta validar la factura antes de su envío por si hay algún problema, ¿vale? Vale, imagino, como os comentado también, que las integraciones en múltiples RPs también está habilitada en el formato más premium, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa que ahí pues son un poco las interacciones a medida. No es lo mismo hacerlo con un SAGE 50, ¿vale? Que nosotros tenemos conexión con prácticamente todos los RPs, con SAGE en todas las versiones, 50, 200, X3, con SAP en todas las versiones, Business One, R3, SAP S/4HANA, con Microsoft Dynamics, Business Central, AX, FO, con A3RP, con Odoo, con un montón de compañías. Pero, digamos, estas piezas, estos conectores que llamamos, o estos add-on, tienen precios diferentes dependiendo del RP, ¿no? Para SAGE, por ejemplo, 50 son muy económicos porque SAGE 50 es una solución muy económica. Para SAP, que a lo mejor es la opción más premium, ¿no? Esto es solo para empresas muy grandes, pues tienen unos precios más caros. Eso cada uno, yo ahora si queréis en el chat os dejo mi correo electrónico y si alguno tenéis la intención de integrarlo, ¿vale? Pues ya me preguntáis por vuestro RP concreto, ¿vale? Incluso se puede hacer con un RP propio, ¿eh? No tienen por qué ser un RP comercial. Y os digo cuál es la solución para cada uno de vuestros casos, que será diferente. Ahí tenéis mi correo en el chat por si alguno tenéis que hacer esa pregunta. Perfecto, Sergio. Pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejaríamos aquí. Tenéis el correo tanto de Sergio como el nuestro para contactarnos y pedir más información, ¿vale? Incluso si queréis alguna reunión vía videoconferencia, también lo podemos habilitar. Nada, esperemos que os haya gustado, que os haya esclarecido un poco lo que está por venir. Y nada más, nos vemos en la próxima jornada. Sergio, muchas gracias y a todos los asistentes también. Que Gracias, tengáis Daniel. buen día. Gracias a la cámara y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego.